personajes del mundo taurino. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a los cocineros de la Casa de Andalucía, porque gracias, hoy vamos a cenar porque ayer tuvieron un fallecimiento de un familiar, pero se habían comprometido con nosotros y han querido estar aquí para podernos atender en la cena. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro conferenciante, que es la historia viva del toreo, se llama El Cómico, y es Mariano Catalán, conocido por todos ustedes por su buenaría de contraste, pero también es un hombre que es licenciado en empresariales, y entonces hay que decirlo. Entonces, sin más preámbulos, Mariano va a presentar a los invitados. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí, pues sinceramente es un honor poder hacer un homenaje a 3 personas célebres en Ruzafa, en Valencia y en el mundo entero. Así de claro, porque tanto Paco Arévalo, Paco Peris como Antonio Tormo están muy relacionados con el mundo del toreo y hay que hacer los homenajes cuando están aquí las personas en vivo. Y a mí lo de Paco Arévalo, realmente podemos estar hablando de él. Voy a dar una breve historia de cada uno. Paco Arévalo, sin lugar a duda, la persona que ha hecho más paseillos del mundo del toro. Él tiene más de 6.000 paseillos, ni Pedro Romero, que mató 5.000 toros, ni Enrique Ponce, que tendrá sobre los 3.000. Él, si ustedes cuentan matemática, aritmética pura, él hacía cada temporada en España eran 150 paseillos, más aparte lo que hacían en América. Ahí estuvo 40 años en activo aproximadamente, con lo cual ya son 6.000 sin contar prácticamente los de América. Es la persona que ha hecho más paseillos y como torero cómico, lo que es cómico y torero, puede ser que estemos hablando del mejor torero cómico del mundo. Luego, Paco Peris, moreno, todos conocidos para todos como Paquito Peris, se puede decir que fue un niño prodigio. Ya con 13 años ya debutó en Valencia Plaza Partida y con 13 años también toreó en Madrid, una viada sin picadores, que le pilló la guerra, por desgracia, cuando más hacía falta que torease. Luego contaremos muchas anécdotas de él, pero aparte de esto fue también empresario de la Plaza de Toros de Valencia, presidente de Montepío de Torero y muchas cosas más que luego lo diremos. Y también hay que hablar de Antonio Tormo, el Choni, un mozo de espada realmente que si hay que decir algo es la honradez que tienen los toreros y la seguridad de que sus dineros a la hora de pagar a las cuadrillas y todo van a ser bien administrados. Él ha ido con más de sobre 30 toreros ha vestido, prácticamente a todos los valencianos, con el que más ha estado, sin lugar a dudas, ha sido con el Soro, que se tiró desde novilleros sin picadores, bueno, estuvo con él de novilleros sin picadores hasta prácticamente a la actualidad. Luego hablaremos más de los 3 y ahora vamos a hacer una breve historia del toreo cómico, que realmente el toreo cómico es también la historia del toreo, porque ¿qué diferencia entre el toreo cómico y el serio? Pues habría que irse ya al siglo XVII. Vamos a hablar ahora ya de lo que es la conferencia. Primeramente habría que distinguir entre fiesta de toros y espectáculo, porque los espectáculos hasta el siglo XVII, ya con Felipe V, no empiezan. Antiguamente eran fiestas de toros. ¿Por qué? Porque eran unas fiestas que no habían entradas, eran unas fiestas populares y hay que hacer esa distinción. El toreo cómico yo lo he separado en tres etapas. La etapa antigua, la segunda etapa, que es el siglo XVIII y XIX, que son mojigangas y pantominas, y la tercera etapa, que son las charlotadas. Entonces, en la primera etapa, la etapa antigua, hay que ver que el toreo siempre, bueno, el toro bravo siempre ha estado en la península ibérica, en el Mediterráneo sobre todo. Solamente hay que ver las pinturas rupestres de 700 años antes de Cristo, ya había imágenes y pinturas. Luego ya los primeros en intentar amaestrar el toro en la península fueron los íberos. Los íberos tuvieron una lucha con los cartagineses. Los íberos eran un pueblo, de los primeros pueblos sentados en la península ibérica, se sentaron todos por el área mediterránea y los cartagineses venían pues a apoderarse de todo, querían conquistar todo lo que era y las Hispanias. Entonces los íberos intentaron y hubo bastante guerras con ellos y la más famosa fue la batalla de Hélice, donde
Amílcar Barca, el padre de Aníbal, pues tuvo una lucha atroz con ellos, pero lo que no esperaba nunca que los íberos que les hicieran una emboscada al lado de un río que pasaba, y como los íberos eran muchos menos, pues para luchar con ellos lo mejor que pudieron hacer es coger y hacer 300 toros que eran bravos, que no eran mansos, los pusieron con antorchas y le pusieron carro de paja. Cuando Amílcar Barca iba con los elefantes a luchar con ellos en el campo de batalla, las batallas antiguamente siempre eran nocturnas, lo que no se esperaba que aparecieran casi o más de 300 toros con unos carruajes todo llenos de pajas incendiados, que cuando fueron donde estaban, en el valle, que hicieron una emboscada que lo rodeaba todo un río, pues a mí fue tal la derrota de los cartagineses que Amílcar Barca murió. Eso siempre lo tuvo en cuenta su hijo Aníbal, que cuando luchó con los romanos, también ahí está la fotografía, ahí están los toros y ahí está todo lleno de fuego, porque realmente los toros lo que eran toros embolados, y él iba con elefantes y todo, y los cartagineses perdieron una de las grandes batallas. Eso Aníbal siempre lo tuvo en cuenta cuando luchó con los romanos para tener toros embolados, para hacer emboscada o cuando estaban arrinconados, soltaban toros embolados. Las guerras eran por la noche y el toro embolado lo que hacía era que se veía todo el campo de batalla, y encima los romanos también ibas corriendo, ya estoy hablando con Aníbal, y era muy fácil tirarles con las flechas. Luego los romanos también, hay que decir, este es el circo romano que hubo en Valencia, un circo romano que se encontraba donde está actualmente la plaza de la catedral, y llegaba prácticamente hasta las Torres de Serrano. No estaba, por supuesto, ni la catedral ni las Torres de Serrano. Tenía una longitud de 400 metros de largo por 70 de ancho. Sin lugar a dudas fue uno de los circos más grandes de las Hispanias. Hay que decir lo que significa la palabra Hispania. Cuando vinieron los romanos, que mucha gente no lo sabe, Hispania significaba tierra de conejos, porque cuando vinieron aquí lo que más sabían eran conejos. Y los primeros en tener ya una cuadrilla de gladiadores para luchar con los toros fueron los romanos. Ya tenían, no se puede llamar toreros, eran gladiadores que luchaban prácticamente como luchan los portugueses, y el más famoso que hubo fue un tal Carpoforo, que fue un mítico luchador de toros, y actuó en, Valencia no existía, realmente era Valencia, el pueblo de Valencia. Valencia se fundó, si no lo saben, 138 a.C. Luego ya hay que pasarse, porque los toros siempre han estado en la cultura mediterránea. Ya vamos a pasar al siglo V, donde entran los visigodos. Y con los visigodos, el rey Sisenando ya advierte a la Iglesia de que se están haciendo, que día sí día no, habían fiesta de toros por los pueblos. ¿Y por qué la Iglesia se mete con los toros? Fue lo primero que intenta prohibirlo ya con el concilio de Trento de Toledo. Muy fácil, porque la Iglesia sabía las muertes que había por asta de toros. Las muertes que habían por asta de toros solían ser de 100 a 200 anuales. Y eso pues a la Iglesia era la única, porque el pueblo era un pueblo prácticamente que no sabía ni leer ni escribir analfabeto, y la única que tenía escritura y tenía un control de las muertes que habían por toros era la Iglesia. La Iglesia en el concilio de Toledo intenta prohibir los toros, pero no lo consiguen. En el año 1815 el rey Alfonso II el Castro ya dice que hay toros a diario. Por tanto, estamos hablando que los espectáculos de toros, de correrse toros, ya una cosa es lancear toro, que luego hablaremos del cincapeador, pero el toro bravo que se corría, se corre ya a partir prácticamente de los íberos. Aquí está cuando luchaba Aníbal, los toros como eran parecidos con estas antorchas. Esto es el circo romano, ahí podemos ver del río, de donde está la catedral, cómo estaba situado. Una lástima que este circo romano no sabemos la capacidad de gente que habría, pero 400 metros por 70 tendría que ser muy amplio, muy amplio. Luego, en tiempo ya de la Reconquista, sí que sabemos que el Cid, en el año 1075, iba ya con caballos, no era rejonear, pero ya lanceó toros. Y luego también, en la boda de sus hijas, también hubieron 8 días de toros.
Realmente el toro siempre, yo siempre he dicho que en las etapas musulmanas no había toros. Estos toros ya vienen por la parte de la Reconquista. Hay mucha gente que dicen que si el musulmán toreaba, yo creo que no toreó. Sí es verdad que hay un famoso cuadro de Goya que hay un musulmán, bueno, un moro toreando, pero yo creo que es una cosa que podía haber alguno en aquella época. Ya estamos hablando de un paso de 1800. Pero yo creo que el pueblo musulmán nunca, así como el pueblo visigodo y los íberos sí que utilizaron los toros, el musulmán no lo utilizó. Luego ya podemos pasar ya a Isabel la Católica. Isabel la Católica una vez, en el año 1492, hace un viaje de venida del campo a Arévalo. Y a Arévalo le están esperando para hacer un espectáculo, una corrida de toro que era con caballos. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando mueren varios caballos y ven que también mueren delante dos personas. Isabel la Católica intenta prohibir la fiesta de los toros y el pueblo se le pone todo en contra y al final lo único que consigue es que los toros salgan embolados, pero no en bolas con fuego, sino embolados con unas fundas. Y no pudo conseguir más, pero claro, había un grave problema. El grave problema que había era que Pío V, Isabel la Católica está muy relacionado con la Iglesia, pasa unos años y Pío V sí que saca una bula para prohibir los toros. Pero la bula no es eficaz. Pero aquí el gran problema es que ya en el año 1500 hay más de 300 muertes, que la Iglesia lo dice, por los apuntes que tienen, por asta de toros. Y son 300 muertos hombres en cuerno de toros y de edad juvenil, fuerte y atrevido para la ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos hombres eran muy buenos para la guerra. Y entonces lo que realmente estamos hablando, ¿cuántos toros tenía que haber en la península ibérica cuando había 300 muertes anuales? Y ya no hablo de heridos. Por eso cuando hablamos de toros, una cosa son las corridas reales, que era caballeresca, y otra cosa son los toros. Los toros tendría que ser algo que día sí día no, en todos los pueblos habría toros, porque para haber 300 muertos, hoy en día ni por asomo llegamos a esa situación. Luego ya la segunda etapa, yo la llamaría de mojigangas y pantominas. Estos son parodias literarias de la vida real. Realmente se suelen hacer en la plaza, bueno, había varias plazas, en la plaza de Tuán, la plaza de Santo Domingo, las torres de Cuart. ¿Y esto a qué viene? Pues Felipe V prohíbe el toreo caballeresco. Ya no se pueden lancear los toros porque la Iglesia lo tiene mal visto y Felipe V, un rey que viene de Francia, un rey Borbón, que no sabe la costumbre de España, que no sabe español, pues el buen señor, pues como no le gustan los toros, lo intenta prohibir, pero se da cuenta que el pueblo se le pone en contra. Y entonces, viendo que no puede prohibirlo, lo que hace es, en el año 1709, dar todo el derecho que solamente pueden hacer fiestas de toro o espectáculos taurinos los hospitales. Aquí vamos a ver unas imágenes, a ver si la... Sí, esto es una imagen del año 1741 de una mojiganga, lo que es toreo cómico, en la plaza la plaza de Tuán, antiguamente llamada Santo Domingo. Esto es un cartel, como podemos observar, esto ya es toreo cómico, esto no es... que el toreo cómico no viene de ahora a los mojigangas, en 1700 y pico ya habían actuaciones, partes y era una cosa como de teatro. Luego hay que ver que en Valencia tuvo la plaza más grande de España. Estoy hablando en 1800, tuvo una plaza de capacidad para 22.000 personas. La plaza estaba situada en el mismo sitio que está la actual. Esto eran unos terrenos que el médico Verdier dio al hospital provincial porque la única manera de obtener dinero era mediación de los toros y regaló unos terrenos a la puerta de Ruzafa de 22 anegadas para que hicieran espectáculos taurinos o cualquier tipo de espectáculo que su dinero y su beneficio fueran para el hospital. Hay que hablar que en el siglo XIX, a principios del XIX, en España solamente había 3 sitios donde se podía obtener dinero, porque aquí impuestos no pagaba nadie, no es como ahora. La hacienda era muy distinta. Y la única manera de conseguir era mediante el teatro, mediante el baile y mediante los toros. ¿Qué mejor que hacer todo esto que en una gran plaza de toros con 22.000 personas? Pues la plaza de toros Valencia la tuvo. Y realmente
fue una plaza muy problemática por la manera de ser de los valencianos, porque la hizo un arquitecto murciano y los arquitectos valencianos lo vieron de muy mala... Bueno, no le gustó nada que un murciano viniera a hacer la Plaza de Toros de Valencia. Hubo un montón de informes en contra de la plaza de que se iba a caer y al final la plaza, como no participó el Estado ni nada, cogieron participaciones privadas y en 93 días se realizó la plaza. La plaza era de mampostería, de madera, cemento y piedra. Esa plaza es, aquí se puede ver, esa plaza que vemos ahí, esa es la plaza de 22.000 personas. Esta también es. Fíjese usted las gradas que había y lo grande que era mucho más grande que la plaza actual de ancho. Y esto también es el plano. Aquí es el único sitio donde se ve quién la inventó, que fue Juan Bautista Lacorte. Este hombre fue el murciano que fue acusado de afrancesado, casi tuvo que irse a Francia corriendo porque lo mataban, pero realmente el hombre era un ilustrado, no era ni afrancesado ni nada, era un español normal, pero las envidias de la época eran muy fuertes. En esta plaza se hicieron muchísimo, como lo hicieron al final manos privadas, se hizo que los primeros 2 años y medio iban a ser solamente una tercera parte para el hospital y a partir del año 1803 iba a ser de pleno derecho para el hospital. ¿Qué problema hubo? Pues que en España pues siempre hemos sido ya pícaros y realmente los 2 primeros años y medio decían que no había gente para pagar menos dinero al hospital. Comentan que no se llenaba la plaza, pero no es cierto, porque si no se llena la plaza, ¿por qué hacen tantos espectáculos como hicieron? La contabilidad no salió, pero realmente lo que más hacían, porque cuando hacían corrida de toro estaban controlados, pero cuando hacían mujiganga no estaban controlados, cuando hacían bailes no estaban controlados y cuando hacían teatro tampoco estaban controlados. ¿Qué ocurre? Que decían que no daban beneficio, pero era todo lo contrario, daba mucho beneficio. De hecho, cuando en 1803 lo cogió el Hospital General, ya empieza a existir la primera contabilidad y se dieron cuenta el gran beneficio que producía la plaza. Lo que quiero decir que la corrupción en España en 1800 ya estaba. Las mojigangas y pantominas que se hicieron fueron múltiples porque no estaban controladas, al igual que el baile y al igual que el teatro. El teatro principal aún no estaba. De hecho, cuando derrumban la plaza, las vigas de madera son las que hoy en día sostiene el teatro principal. ¿Toreros que torearon importante en esa plaza? Pues realmente Pedro Romero no podía haber toreado porque se había jubilado un año antes. Sí que podía haber toreado Pepeillo, pero como es una plaza que los valencianos la tiraban por tierra por la culpa del arquitecto, realmente torearon toreo de segunda, como fue Agustín Roca, Juan Bautista Moreno el Zapatero, Jerónimo Cándido, Juan Alcázar, que ponía Juan Alcázar si llega a tiempo. Jerónimo Cándido fue el hijo de José Expósito Cándido, el primer torero que murió por asta de toros. Vamos a ver uno de los carteles del periódico. Esto fue la inauguración de la plaza, el día de la reina, la mujer de Carlos IV, y el primer toro que se lidió fue Condeso de Martín Majón, era casta pura navarra. Esto muchos valencianos no lo saben, lo de la plaza. A mí realmente me duele mucho que no se ha escrito nada de una plaza. Tuvimos la plaza más grande del mundo en aquella época, 22.000 espectadores, era tan grande que los caballos podían subir por las gradas y es una lástima que no se sepa nada de esta plaza. Esta plaza se derribó porque cuando vino la guerra de independencia decían que Juan Bautista Lacorte, el que la inventó, la creó, que hizo todos los planos, dijo que la había hecho, fíjese, la hizo en 1800 y la guerra fue en 1808, cuando empieza, que la había hecho pegada a murallas para que el ejército francés pudiera poner los cañones para bombardear Valencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en 5 días la plaza la destruyeron. Cogieron con un montón de caballos y destruyeron toda la plaza y ahí quedó la historia de la plaza. Lo único bueno es que esos mismos terrenos fue luego donde ya Monleón, el nuevo arquitecto, tenemos la plaza actual, que a mí personalmente es la plaza más bonita del mundo. Luego la mojiganga. Pues la mojiganga, la verdad, había una cosa muy importante. No querían los empresarios de entonces que hubiera gente importante. Ellos querían que fueran obras de teatro y los nombres eran muy raros. Ponían El Diablo Cojuelo,
los polvos de la Madre Celestina, la pata de cabra, el doctor y la enfermera, el Quijote cabalga. Tenía mucha ironía el nombre de la mojiganga. ¿Por qué no quería que tuvieran nombres importantes? Para pagar poco a los actores. Si fuera un actor famoso, pues había que pagarle dinero. Interesaba que no fueran actores famosos para sustituirle, y encima los toros que soltaban eran un teatrillo que hacían y soltaban un toro. Los toros no eran pequeños, con lo cual una persona, digamos, no podía durar mucho porque a las cornadas que pegaban eran muchos, había muchas muertes en las mojigangas. ¿Por qué hay mojigangas? Porque también hay que ver que el primer reglamento de la Plaza de Toros de Valencia en 1899. Hasta entonces no hay reglamento, con lo cual podían hacer una novillada y hacer una mojiganga. Incluso podían hacer una novillada y un toro que lo podía matar cualquiera del público. Realmente sí que habían unas normas, pero lo que no habían eran reglamentos. ¿Qué ocurre cuando empiezan los primeros reglamentos? Pues que ya no se pueden hacer con las novilladas mojigangas, no se pueden hacer pantominas, ya tienen que hacerlas separadas, y ahí es cuando ya empezamos la tercera etapa, que es las etapas de las charlotadas. El primero que se puede llamar torero cómico, yo creo que tampoco era torero cómico, pero bueno, fue don Tancredo López. Don Tancredo López, él ya no va con mojigangas, él va a novilladas serias y inventa lo del Tancredo, que no es cierto. Don Tancredo López no fue el primero que hizo de don Tancredo, porque aquí, por ejemplo, don Tancredo López, la primera vez que hace don Tancredo fue en 1900, y sin embargo aquí hay una mojiganga que va a hacer don Tancredo y es de 1893, con lo cual lo de don Tancredo sí que lo hace famoso, lo hace en novilladas, no lo hace en mojiganga, lo hace en novilladas normales, a líneas del reglamento, que ya en muchos reglamentos ya no le dejaban. Y el hombre, la verdad, cuando un torero de primera línea en aquella época ganaba 6.000 pesetas, que eran ya cuando estaba ya Frascuelo y toda esta gente, bueno, ya estaba Bombita, Frascuelo y toda esta gente, ganaba 6.000, don Tancredo ganaba 3.000 pesetas por actuación. Aquello era una millonada. Fue el primero que además se hizo famoso con don Tancredo, luego tuvo muchos más imitadores, pero él, sinceramente, lo hacía con toros, hasta en corrida de toros lo hacía. El rey y también un ministro que había prohibió los toros porque lo cogió varias veces, decían que eso de quedarse quieto, eso no podía ser, y don Tancredo López fue prohibido. Luego lo de la charlotá es un invento de Eduardo Pagés. Eduardo Pagés, un día él se entera que Charlot está en Francia y va a hacer una película de boxeo. Y él lo llama para que fuera a España a hacer una película de torero. Pero él termina la película en Francia y se va otra vez a América, a Nueva York, y lo deja tirado a Pagés. Pagés, sabiendo que entonces lo de Charlot era algo que llenaba todo, no se le ocurre otra cosa más que coger y llamar a Carmelo Tusquella, que era un catalán, que el hombre hacía por ahí lo que podía para ganarse la vida, hacía mojigangas, hacía no charlotá porque no existía, era cómico, y lo contrata para vestir de Charlot en la plaza de Barcelona el 8 de mayo de 1916. Carmelo Tusquella hace de Charlot. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando el pasillo lo hace él solo con una banda de música, mucha gente se creía que era el verdadero Charlot y la plaza se llena a rebosar. Pagés enseguida se da cuenta que ahí hay dinero. Pagés era un hombre, era un catalán, porque hay que decir que el torero cómico, queramos o no queramos, es catalán. El primer torero cómico fue catalán y luego el primer empresario cómico fue catalán. Y la primera plaza donde se hizo una actuación de torero cómico, ya sin mojigangas ni nada, fue la plaza de Barcelona. Y es una cosa que hay que decir, ahora que está de moda decir, pues es suyo, señores, el torero cómico yo fue lo primero. Luego ya, el 28 de junio, Pagés se da cuenta que hay dinero y él sabe que en Valencia hay un torero cómico que había hecho unas actuaciones, había ya matado, sabía que hay un torero que se llama Ya Pisera y que estaba teniendo muchas famas. Y Pagés, que ya era importante en aquel tiempo, porque fue el primero que hizo una exclusiva a Juan Belmonte, en el año 1917 le hace una exclusiva que era
nadie sabía lo que era una exclusiva a él. Una exclusiva es cuando un torero lo contrata 70 corridas por un año por un dinero fijo y él lo pone donde quiera. Claro, lo pone en buenas plazas y tiene cuidado de que los toros no le pillen, porque si lo pilla pierde el dinero y pierde la exclusiva. Pagés es el primero en hacer exclusivas y él, dándose cuenta que hay dinero, él contrata a Llapisera y hace una campaña publicitaria, y el 9 de julio actúa en la plaza de Tetuán de las Victorias, se llena. El 20 de julio actúa en Madrid, se llena. Había otra plaza, Madrid tenía 2 plazas. El 4 de agosto llega a Valencia, se llena. Y la campaña de 1916 termina con 80 tardes. Algo increíble. ¿Problema que tenía Pagés? Pues que los toros eran grandes. Pagés, como no se ponía delante de los toros, pues utilizaba los toros muy grandes. Vamos a ver al Carmelo, para que vean ustedes los toros. Este es Carmelo Tusquella, el catalán, y vean ustedes qué toros toreaban. Esto no es una vaquilla ni un becerro, esto era un toro. Llapisera también tiene ya mucho éxito y era una persona reconocida, y junto con Charlot, que hacía, y el Botones, empiezan a llenar todas las plazas. Aquí podemos ver la plaza de Granada, Charlot, Llapisera y sus Botones. Y aquí también otra charlotada, no, esta ya distinta, esta ya la Llapisera cuando se separa. También cabalgaban en avestruces, esto hoy en día prácticamente es increíble verlo. Aquí ocurre lo siguiente: en 1922 resulta que hay un boicot de la Sociedad de Picadores y Banderilleros, porque están haciendo muchas charlotadas y están haciendo pocas novilladas, y se ponen de huelga diciendo que donde hayan charlotadas no va a haber novilladas, ni van a haber corrida de toros. Los matadores de toros famosos, en aquel año estaba Granero. Granero dice que él toreará, haya o no haya charlotada, que eso no va con él, quien quiera que vaya a la charlotada, que hay público para todo. Y Pagés dice que el público es el que manda. De hecho, la temporada empieza en Valencia con una charlotada y al día siguiente tiene que haber novillada, y la huelga se rompe porque no iba gente a la novilladas y sí que iba gente a la charlotada. En 1923 Llapisera no puede, bueno, en 1922 Llapisera no puede ir a América porque tiene una cornada, le ha pegado una cornada el toro. Pagés se enfada mucho con él y él dice que no puede ir con esos toros tan grandes. Al final esto todo se para que Carmelo Tusquella se va con Pagés y Llapisera se hace empresario. Ahí fue el verdadero boom para el toreo valenciano. Llapisera se hace empresario y forma otro que es Pagés, forma Charlot, Chispita y el Botone, y Llapisera hace otra compañía que se llama Llapisera, Bachiller, Charlot y Don José. Realmente ya empiezan dos compañías de torero cómico. Luego esto empiezan en 1929, Llapisera contrata al Empastre. El Empastre era una banda que nace en Catarroja en 1915 y era una banda que actuaba en 1925 en el Teatro Ruzafa, una banda alegre, cómica, pero que no tenía ninguna relación con los toros. Hasta que un día, actuando en 1928 en la plaza de Vinaroz, cogen y en mitad de actuación sueltan un toro. Sueltan un toro y la gente empieza a aplaudir, creyendo que era parte del espectáculo. Aquello no era parte del espectáculo, pero todo el mundo empieza a aplaudir y empiezan a tocar con el toro ya adelante. El toro ya estaba ya un poco, no se movía mucho, y se hace famoso el Empastre. Esta actuación de Vinaroz, por todo el mundo, los periódicos sale y actúa el Empastre con los toros. Enseguida Llapisera, que tiene un asfalto empresarial muy grande, pues contrata el Empastre. En 1929 Llapisera contrata el Empastre. En el 32 Llapisera contrata al bombero torero. El bombero torero no tenía espectáculo. Y también él contrata al tío Caracas. En fin, que Llapisera es el que manda, y alrededor de esto empiezan a haber un montón de espectáculos taurinos que voy a comentar aquí algunos, como pueden ser en 1916 Charlot, Llapisera y sus Botones, en el 23 Charlot, Chispita y sus Botones, en el 23 Llapisera, Bachiller, Charlot y Don José, en el 1935 los Calderones, que son de Llapisera, luego también los Calderones de Valencia, que también son de Llapisera, que utiliza como toreros cómicos a Rampe y a Tomasín, luego también están el Universal, los Califas.
Los Califas, aquí justamente luego lo comentaremos, es donde Paco Arévalo conoce a Manolete y hace el paseillo con Manolete. El 41 el espectáculo Bombero Torero monta ya su espectáculo. Luego ya viene Carrusel, Galas de Arte, un espectáculo de Jumillano, El Cochero Torero, La Revoltosa, el Toronto de sus monos toreros, Popeye y sus enanos marineros, El Gran Kiki. Hay que decir también que en 1953 es cuando el Bombero Torero contrata a los enanos toreros. Bueno, ahora vamos a hablar ya de los 3 homenajeados que tenemos aquí hoy, que realmente hoy todo es por ellos y realmente vamos a empezar con Paco Arévalo. ¿Cómo estás, Paco? Paco, hay que decir que nació el 8 de junio de 1918, prácticamente está a punto de cumplir 100 años. Y realmente estamos ante las personas que más paseillo ha hecho del mundo, antes ya lo he dicho, y para mí es un honor tenerlo aquí entre nosotros, que sea valenciano, y encima, aunque él nació en Madrid, en el barrio de Lavapiés, de Ruzafa. No le quiero hacer hablar, pero... Yo realmente conozco a Paco muchos años y a mí hay muchos grandes toreros cómicos. Para mí personalmente es el mejor torero cómico, pero si es bueno como torero cómico le puedo asegurar que como persona aún se supera. Él realmente nació en el barrio de Lavapiés, en Madrid, el 8 de junio de 1918. Y yo no entiendo cómo su madre tuvo 17 hijos. Él es de una familia de 17 hijos entonces. Pronto se tenía que buscar la vida porque con 17 hijos había poco que rascar en casa. Y él lo primero que hace es ser de muy jovencito, es en el teatro primer actor en la compañía de Luis Pérez León. No sabremos, pero Paco tendría entonces 17 años y ya es primer actor de teatro. Luego, en el matadero de Gaspiz, ahí empieza a hacer, delante ahí iban toda la gente a entrenar, porque ahí era la única manera de matar toros, y iban muchos toreretes, y él empieza a hacer imitaciones, empieza a imitar gente, empieza a imitar a Charlot, que entonces lo que estaba de moda, y una persona se fija en él, esa persona es Antonio Martín Marinero, el primero que se fija en él para espectáculos de taurinos, y lo contrata para los 20 gordos, y hace el papel de rana. No sé de rana cómo torearía Paco, pero Paco... hace el papel de rana. Luego ya Jesús Volardo lo contrata para el espectáculo El Tío Caracas. Él me habla muchas veces del Tío Caracas. Vamos a ver si podemos ver aquí el Tío Caracas, porque sí que tengo al Tío Caracas por aquí. Vamos a ver, estas son fotografías todas. Y hay una cosa que quiero que... Mire, esta fotografía, por ejemplo, ¿cómo está la plaza? Hay que decir que el espectáculo cómico, tanto el Bombero Torero y con Paco, no sé, Paco fue el primero en cobrar dinero, ahora luego lo diré, cobrar ya un dinero, porque las plazas las ponía llenas. A muchas empresas el espectáculo cómico, aquí esta plaza también llena, ahí está invitando a Cantinflas, aquí invitando a Charlot, pero las plazas, si sean, esto es, no sé qué plaza es, debe ser México, no sé, pero la plaza está a reventar. Pero todas las plazas que podemos ver están llenas de gente. Aquí vean ustedes otra plaza también llena de gente. Esta la misma. Esta plaza también, no sé, las plazas realmente... Aquí justamente esta plaza están bailando con el becerro y aquí es Paco con su hijo Paco y con su otro hijo que también tenía. Es justamente de la familia, le he querido poner porque es la familia completo, de los toreros. Aquí también está cuando actúa con galas de arte, ahora tuvo un problema con galas de arte, ahora lo comentaremos, ahora aquí diciendo ya que es el mejor y lo están recomendando como mejor torero cómico. Aquí cuando firmó con Jumillano en galas de arte, que luego tuvo algún que otro problemilla, que ahora luego lo comentaremos. Aquí está con Manolín, el Laurel y el Bombero.
Aquí también está el... No, en esta no, aquí. Aquí justamente está ya con el bombero y es el bombero Manolín Arévalo y Arevalito. Arevalito es el gran Paco Arévalo, el humorista que tenemos aquí presente. Que la verdad que yo creo que fue muy listo, porque después de estar 2 o 3 años recibiendo golpes, digo, yo me voy a hacer humorista, me voy al teatro, que aquí cobro mucho, pero no dinero. Bueno, luego ya de el tío Caracas, a mí yo me acuerdo, Paco hace años me hablaba mucho del tío Caracas, porque fue donde él realmente aprendió, aunque yo creo que Paco lo de cómico lo tiene en el nacimiento. Hay gente que no tiene gracia, ya puede hacer lo que quiera, que no tiene gracia, y Paco pues hacía lo que hacía, tenía gracia y cogió nombre. Cogió tanto nombre que lo coge los califas de Córdoba y hace el papel de Charlot. Fue la primera vez que él hace el papel de Charlot con los califas de Córdoba. Y ahí coincide con el monstruo del toreo, con Manolete. Paco me habla mucho el hacer un paseillo con Manolete. Manolete, entonces, estamos hablando antes de la guerra, era novillero sin picadores. Luego llega la guerra y hay un parón obligatorio. Llega el parón obligatorio y cuando termina la guerra, él lo coge, lo ficha, ya cobrando un poco de dinero, Galas de Arte, que lo llevaba entonces Isidoro Tullo Jumillano. Jumillano lo ficha por 3 años, pero luego llega el empastre y el empastre le da 500 pesetas de las antiguas pesetas, cuando la peseta era la peseta. Y cogió Paco y se va con el empastre, pero enseguida lo denunció Jumillano porque había firmado 3 años y tuvo que estar 1 año más con el empastre con mucho menos dinero. Pero a veces los empresarios pues aprovechaban de muchas cosas. Ya cobrando ya 500 pesetas, ya por actuación, Paco realmente tuvo muchos caballos blancos para formar un espectáculo. A mí mucha gente me habló que los dominguines le ponían el dinero para él crear un espectáculo. Pero Paco, por lo que fuera, nunca quiso ser empresario, tampoco él quería dinero, él quería disfrutar con su profesión. Y no es que tuviera ambición, igual fue inteligente, porque la verdad, si te haces empresario, es mucho dolor de cabeza. A veces vale la pena, muchas veces le pueden decir, Paco, hubiera sido millonario, igual no hubiera sido tan feliz. No lo sé, yo creo que Paco escogió bien en seguir en su trayectoria. Y luego ya del empastre, ya pasó a los Calderones, que lo contrató ya Pisera por 3 años, y luego ya estuvo como bombero torero, que ahí se tiró con el bombero torero ya hasta su jubilación. Se tiró casi 20 años con el bombero torero. Anécdotas, Paco tiene mucho. Yo una vez me acuerdo que le dije, Paco, ¿cuántos porrazos te han dado los toros y cómo lo habrás sufrido de mal por las carreteras? Y Paco me dijo, ¿y lo que yo he vivido? Eso nadie me lo quita. Paco, a darse cuenta que a veces actuaban en una tarde 3 días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Iban todos en un autobús y en el autobús estaban ellos y aparte todo el material que tenían que utilizar. Muchas veces él me ha hablado cuando Laurelito se salió de la carretera el autobús y Laurelito murió por la ventana, le pilló el autobús. Y era muy duro porque estamos hablando de carreteras que no son como las de ahora, autobuses que no son los de ahora, y torear 150 tardes en España en un año, pues tenía que ser, pero él, por lo que me ha contado, disfrutaba mucho. Y también toreó mucho, además fue raptado también, bueno, raptado no, la mafia, les robó en México y les quitó los papeles para venir a España. A mí me lo contó Paco y cuando una vez que le habían robado, le habían quitado, pues no tenía los pasaportes y entonces fueron a buscar a la mafia para que le diera los pasaportes y la mafia le dijo, no, los pasaportes si queréis tenéis que hacer una película de toros, de toreo cómico. Y se tiró lo menos 2 o 3 meses, que vivió bien por lo que me comentó mientras estaba con la mafia en México, y hizo Las aventuras de Tintán. Él le tiene, podía poner muchos vídeos de Paco, pero yo sé que el cariño que le tiene a Las aventuras de Tintán, entre otras cosas, porque salió vestido de luces y porque se sintió torero, porque dice que toreó de verdad. Vamos a ver al otro homenajeado, Paco Peris, Francisco Peris Moreno. Él nace en Valencia el 15 de octubre de 1921. Y vamos a ver si podemos poner
Hay que decir que en el 27 de octubre de 1935 y anteriormente también había actuado, con 13 años, actúa en Valencia en Plaza Partida. Plaza Partida yo creo que ha sido el último torero que ha toreado en la Plaza de Toros de Valencia. Estamos hablando de una actuación que mataba 2 becerros con Rafael Pascual Granero y Vicente Jimeno. ¿Te acuerdas, Paco, de esa actuación? Pues hay que decir que tenía 14 años. Él actuó mucho con el empastre. De hecho, cuando le pilla la guerra, en 1935, le pilla toreando con el empastre en Madrid. Paco tenía en esos momentos 13 años, no había cumplido 14. Y le pilla la guerra. Le pilla la guerra, está en Madrid y se tiene que ir a Valencia. ¿Cuál es el problema? Que por lo visto había parte republicana, parte nacional, y cuando pasa por la parte nacional lo paran y no, que somos toreros cómicos, ¿qué tal? Y dice, a ver lo que llevan. Y enseguida lo apuntan a todos con las pistolas y con los fusiles, porque le habían pillado unas maletas llenas de pistolas, que eran de pistolas cómicas y metralletas cómicas. Aquello no lo sabía, y hasta que no se dieron cuenta que eran cómicos, pues bueno, la verdad que lo pasaron muy mal, porque se llevaban ya para mal. En 1940 debuta en Valencia, el 28 de abril. Se presenta en una novillada con picadores, y la novillada pues, era nada menos que de Pablo Romero. Él actúa muchas tardes en Valencia, pero donde tiene más cartel Paco es en Francia. En Francia toreó muchas más con el toro francés. Es una lástima que no pueda tener fotografías, pero eran unos toros, bueno, novillos, porque él no llegó a tomar la alternativa porque no quiso, porque entonces de novillero se ganaba de dinero. Él estuvo 11 años de novillero sin picadores y Paco ganó dinero. Entonces pasar a matador no hubiera toreado casi, porque el escalafón de matadores habían grandes figuras como podía ser Manolete, Arruza, Pepe Luis Vázquez, y era muy difícil hacerse sitio. Y en aquel entonces yo me acuerdo que actuó mucho con mi tío, con Pepe Catalán, y ganaron dinero los dos en novilladas sin caballos, con caballos. Hoy en día una novillada con caballos es una ruina. Él, ahora lo pondremos, luego lo pondremos. Él también fue copropietario de la Plaza de Caballos de Valencia. Fue también presidente de Montepío de Torero. En 1988 fue empresario de la Plaza de Toros de Valencia junto a Andrés Hernado. Por lo visto salió mal eso, Paco, una ruina. Y también la capilla, la reforma que hizo la capilla de Valencia se debe a él. Él hizo reunir dinero para que tengamos la capilla tan bonita que tenemos en la Plaza de Toros de Valencia. También fue durante 30 años presidente del Club Taurino de Valencia. Pero hay que decir que Paco donde toreó mucho fue en la parte de Francia. Se tiró toreando en Francia, ya lo he dicho antes, 3 años toreando lo más duro que hay. Y luego también de novillero con picadores hizo dinero, pero también toreó en el Valle del Terror. La parte de Ceniciento, Segovia, pues allí él hizo dinero, pero la verdad que tuvo que tragar realmente con novillos que no eran novillos, eran toros. Él también actuó, con el empastre actuó muchos años, y también actuó el homenaje, que se le hizo a Manolo Cortés. Manolo Cortés fue un noviero, fue amigo de Paco, le pilló un toro en Algemesí, en el año 1944. Realmente hoy en día este torero fue un revolucionario. En 3 o 4 años que estuvo, toreó, cortó orejas en Valencia varias veces, 2 orejas. Yo creo que hubiera sido una figura del torero, tremendista pero figura. Tiene la mala suerte que lo pilla la feria de Algemesí, donde Paco tenía mucho cartel. No hay ambulancia, lo meten en una furgoneta que era de patatas y cebollas, y en mitad camino prácticamente se desangra, lo llevan al hospital, pierde la pierna, y aún estando en cuerpo presente, cuerpo presente no, aún no sabía, le hicieron un homenaje para recoger dinero. Y ahí donde estaba, pues Paco. Paco realmente siempre estuvo ayudando dentro del torero, tanto en el Montepío de Torero y en todos los sitios, a los más necesitados. Aquí hay muchos carteles con Yapisera, estamos hablando en el año 36, sí, la Guerra Civil, ahí había empezado ya la Guerra Civil, que habría que ver. Aquí es otro cartel a Plaza Partida, hizo varios a Plaza Partida. Realmente Paco es
dentro de los novilleros fue una figura y una persona muy querida en Valencia. Y vamos a pasar también al otro. Si no me equivoco, Paco tiene 96 años. Paco, ¿cuántos años tiene? ¿95 o 96? ¿Cuántos años? En octubre 96. Tiene 96. Y estar con 96 años, ya afirmaba yo estar así. El otro homenaje es Antonio Tormo Mascarell, más conocido como el Choni, por el parecido que tenía con el matador del barrio Sagundo, el Choni. Realmente, Antonio se conoce enseguida que se va a la plaza de toros. Si hay alguien bien vestido, con chaqueta, corbata y es un galán de cine, ese es el Choni. Pero yo lo conozco toda mi vida cuando nací. Mi padre ya lo conocía, prácticamente es familia. Y siempre ha vestido igual, pero incluso para ir por la calle, para cualquier cosa, él siempre, siempre va con chaqueta, corbata, vaya donde vaya. Ha ido toda su vida con todos los matadores de toros valencianos, prácticamente. Y hay una cosa, nunca ha ido con matadores punteros, no se ha pasado por dinero a figura del torero. Siempre ha ido con los toreros que empezaban. Vamos a nombrar los innumerables toreros que ha vestido y que ha actuado como mozo de espada. Y ha actuado con tanto porque si algo hay que decir de Antonio es la honradez. La honradez. Él quiso ser torero, llegó a torear novilladas sin picadores, pero por una enfermedad pues tuvo que retirarse, tiene solamente un pulmón, y tuvo que retirarse de los toros. Entre los que ha llevado, el primero que llevó fue Santiago Durió Terremoto, luego Antonio Mateo El Chulla, creo que es el padre de los Mateos, que están aquí los fotógrafos, el hermano. Estuvo con Paco Senda, con Guillermo Ciscar Chavalo, un gran pintor, aparte de ser también un gran torero que pudo ser primera figura del torero. También fue con Manolo Méndez. Vamos a ver si vemos. Bueno, Manolo Méndez es el señor. Hay una fotografía aquí saliendo a hombros por la Plaza de Toros de Valencia y está ahí detrás. Aquí está la fotografía. Mire si el año. Este es el Choni y este es Manolo Méndez. Un hombre que pudo ser figura del torero, pero 2 puertas grandes por Valencia, pero se fue a hacer la mili y cuando vino de la mili le cogió el Corte Inglés y ya no quiso ser torero. Pero nos dejó, a mí no lo conocíamos, entonces no había nacido, pero dejó todo en Ascua porque 2 puertas grandes y que ya no torés. Pero bueno, fue también con Manolo Méndez, Alfonso Galán, Eusebio de la Cruz, Vicente Pinzón, Patrick Barín, Mario de Triana, Manolo Herrero, José Puerto, Jesús Medina, Paquito Calvo, José María Membrives, Armando Conde, Alejo Oltra, Curro Torrijos, José Manuel Montoliu, Manolo Sales, Ricardo de Fabra. Ya en el 79 hasta el 94 fue con Vicente Ruiz del Soro, matador que lo tenemos aquí presente y gran figura del toreo. Además, el Choni estuvo toda su vida con el Soro y la ha apoyado en todo. Hay que ver, yo creo que no he visto a persona mejor hablar del Soro que el Choni. El Choni yo siempre le he llamado familiarmente el Toni. Siempre que ha hablado del Soro, el mejor, hay que decirlo. También estuvo ya en la última etapa ya cuando no toreaba el Soro con Rafael de Follos y con Manolo Carrión, pero toda su vida prácticamente ha sido con el Soro. También hay que decir que él tuvo una placita de toros ahí en su chalet, en Liria, que han toreado todos los toreros prácticamente. Aquí tenemos a Enrique Ponce con 10 años, hoy pone 11, pero realmente es con 10 años toreando. Si se dan cuenta, torea prácticamente igual que torea ahora. Eso es la placita en Puchiles. Ahí está el acto cuando toreó en los críticos taurinos y el que ganó lo que toreaban fue Fernando Iglesias, Ramonet, Vicente Abad, Hermanos Medina y Enrique Ponce. Por supuesto ganó Enrique Ponce. Aquí está en Aguascalientes, con Vicente Ruiz del Soro. Un galán de cine, ¿no?
Bueno, esta fotografía es muy curiosa. Aquí está con Vicente Punzón, está también Pepe Catalán, es mi tío Vicente Catalán, y esta persona que vemos aquí, esta es Consuelo Císcar. Consuelo Císcar su padre era apoderado, y este es Cipriano Císcar. Estoy viniendo de una noviada en Palma de Mallorca, y aquí el galán es el Choni, por supuesto. ¿Este es con el Choni? Aquí está con el Choni auténtico, los dos. Bueno, aquí está con el Pipo. Aquí está José Fuentes, el Pipo, también está Cipriano Císcar, padre, y el Eusebio de la Cruz, Vicente Punzón, están también. Está aquí el Pipo. Y Sánchez Cajo. Y Sánchez Cajo también está. De la boina. Ahí están todos. Realmente el Pipo fue íntimo amigo de Manolete. A Manolete, aunque él diga, nunca lo apoderó, pero sí que apoderó y fue el que sacó al cordobés. Un hombre muy singular, muy taurino en el mundo del toro. Aquí está con Vicente Punzón. ¿Quién era? Eusebio de la Cruz. Ahí está con Eusebio de la Cruz. Aquí está con Ricardo de Fabra, su entrañable Vicente Ruiz el Soro. Y Eusebio de la Cruz, que está más mayor, no se le conoce. Con Gonzalito. Esto es Gonzalito, ¿no? Mozo de espadas. Y bueno, y también fue apoderado de Curro Romero y apoderado Víctor Méndez. Con el matador de todo, Manolo Herrero. Hombre, esta fotografía sí que es singular. Aquí tenemos a Simón Casas, Manolo Herrero y Antonio El Choni, que hoy en día lo vistió y tal, y si ven y nos saluda prácticamente. Pero sigue singular y actuaba de sobresaliente, creo, de Manolo Herrero. Prácticamente vino de Francia, y yo qué sé, hay que ver cómo ha cambiado Simón Casas metiéndose en el mundo de la empresa. Pero qué jovencito que era. Aquí está con Manolo Méndez saliendo por la Puerta Grande. Ahí está con los trastos, la Plaza de Toros de Valencia. Aquí está con Palomo Linares, su mujer, su hija Mariluz y la mujer de Palomo Linares. Eusebio de la Cruz. Paco Villanueva. Bueno, aquí hicieron un reportaje de los más taurinos que habían en Valencia. Ahí está los Chopera, el padre de Espartaco. ¿Y quién, cómo no iba a estar? Para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido la Plaza de Toros de Valencia. Don Jacinto López Acosta, el que más ha aprendido de toros con él. Y aquí está el Toronto. Y aquí el mejor vestido que hay, pues es Antonio Tormo el Choni. Aquí está. Pues la ayuda Pinchazas y Eusebio de la Cruz. Y aquí está con un torero que él siempre ha tenido mucha esperanza en él, no ha llegado a cojar. Me parece injusto que este torero que toreó en Follos, que cortó, creo que fueron 4 orejas, y no le hayan dado ninguna oportunidad en la Plaza de Toros de Valencia. Por lo menos la oportunidad se la tenían que haber dado. Es el novillero Rafael de Follos, que hoy por unas causas no ha podido estar aquí, pero creo que podía haber sido un gran torero. Bueno, aún puede serlo, pero no ha toreado la Plaza de Toros de Valencia como matador. Aquí está con los dos hermanos Soro, Vicente y Antonio. Esto creo que fue en el Festival de Valencia cuando Antonio cortó el rabo. El padre de ellos. Ah, detrás de ellos. El padre, sí, está el padre de... Pero esto creo que fue el festival que cortó el rabo. Aquí cortó un rabo Antonio. Bueno, aquí está con un actor de cine porque aquí, cuando iba en América, aparte de eso, hacía más cosas. Y aquí todos los matadores que han habido. Bueno, gracias Antonio. Y hay una cosa, que él, si sabe de los miedos de los toreros, nunca ha hablado mal, por lo menos yo soy familia de él, nunca me ha hablado mal de ningún torero, de ninguno, y mucho menos de los que ha llevado. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a Paco Peris, a Arévalo y a Choni, y por supuesto muchas gracias a Mariano Catalán. Chipi hasta arriba, Ponemos en la silla. Le levantamos de pies. De pies. Peris, de una placa conmemorativa de este año. Esteban Berlanga, vicepresidente de la asociación, va a hacer entrega de una placa conmemorativa a Paco Arévalo. Buenas noches, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque ha sido muy extenso y intenso el homenaje a estos tres ilustres valencianos que han sido embajadores de tanta potencia, de tanta arte y de tanta cultura que han derramado por España y América. A los tres decirle a Paco Peris, que lo conocí siendo muy niño en la Plaza de Toros de Valencia, y luego de Matador, pues en esos festivales ha sido un hombre generoso, bueno, un hombre que siempre ha estado a la mira de los toreros que estaban jubilados, y le tengo un gran cariño. De daros un pequeño obsequio, y la verdad es que ha sido muy emocionante, muy de verdad, y doy las gracias a los que han hecho posible este homenaje a tres personas, tres personalidades del mundo del toro y sobre todo tres grandes seres humanos. Sí. Muchas gracias. Venga, vámonos. Luis, venga, tu barco. Vamos para que José Luis dio las entregas a Paco Arévalo, los padres, el trofeo que han distinguido, por tanto, todos por el solo, ofrece a Paco Arévalo, los padres, José Luis y yo. Quiero decirle a todos ustedes que se encuentra aquí gente muy importante, la familia Pepe Catalán, que además son muy queridos, la familia de Eliseo Capilla, el maestro Méndez, el Choni y tanta gente que tantos aficionados en Esparra, Javier Corraleo y tantos aficionados. Bueno, muchas gracias. Yo me he colado aquí, que no tenía que haberme colado, perdón de chivo, pero Bueno, y también hay que dar las gracias a todos. La obligación ha sido la asociación de aficionados y abonados de la Plaza de Toros de Valencia, y ha sido un homenaje muy humilde, pero que hemos hecho de todo corazón.